Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido a esta cita diaria en nuestro tiempo con Dios. Y el día de hoy vamos a compartir un poquito acerca de un texto muy interesante. El texto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y realmente esta porción de hoy la encuentro tan relevante y como tan actual para nuestros días, y justo me hizo pensar en los días en que comenzó la pandemia del coronavirus, más o menos como en marzo, que comenzó todo este caos de cuarentena y todos encerrados y todo esto. Se generaron tantas cosas en medio nuestro que todavía como que vamos superándolos. Primero, no puedo olvidar a la gente llenando sus canastas de papel higiénico. Lo siento, pero esa es una de las cosas que más recuerdo de los comienzos de pandemia. Pero, aparte del papel higiénico, otra cosa pasó. Y sobre todo en la iglesia. Y es que, no en todos, pero en cierto grupo de creyentes, se generó como un caos, como un pánico, como que, ¡oh por Dios! Cristo ya viene. ¿Cierto? Y eso fue como un susto y todo el mundo decía Cristo viene ya, y eso generó como cierto miedo dentro de algunas iglesias y como en la vida de algunos hermanos, y me hizo acordar tanto entonces cuando leí esta porción de la que vamos a meditar el día de hoy. Por ejemplo, lo que les pasó a ellos nos pasó a nosotros en algún momento, y como lo narra el versículo 1 y 2. Tiempo de alarma. Si ustedes recuerdan, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, él les habla de manera muy linda y les habla de la necesidad de vivir en santidad y todo eso. Entonces parece ser que eso generó como susto en los creyentes de Tesalónica, como que dijeron, oh por Dios, Cristo viene pronto, y empezaron algunos a decir, Cristo viene ya. Y empezaron a dejar sus trabajos y empezaron a vender todo lo que tenían porque el Señor ya venía. Entonces era una alarma, un susto que había en sus corazones, como había en nosotros o en ciertos de nosotros cuando comenzó la pandemia. Como un tiempo de alarma, y eso lo encontramos en el versículo 1 y 2. Entonces él dice, ¿cómo así? No se dejen asustar, no se dejen confundir con este tema de la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque como que dijeron, ¡ay, esto es ya! Una cosa así. Entonces eso lo encontramos primero, un tiempo de alarma, un tiempo como de susto en la iglesia, enseñando y diciendo que Cristo venía ya. Pero en segunda medida, el apóstol Pablo les dijo como que no se asusten, pero no quiere decir que no habrá un tiempo final, no quiere decir que no habrá una segunda venida de Cristo o el día del juicio, y eso lo encontramos del versículo 3 hasta el versículo 7, donde él habla. Efectivamente va a venir, ¿verdad? Pero les dice, antes de que venga se va a manifestar el hombre malvado, o el hombre de pecado, dicen otras versiones, que básicamente es el anticristo. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, sí va a venir el juicio, sí va a venir el tiempo del fin o el fin de este mundo, pero vamos a tener que estar pendientes de ciertas señales que se van a dar antes del fin. No hay que andar asustados pensando, oh, esto se acabó y todo, no. Hay que estar confiados, no te alarmes, confía. Es cierto, se va a acabar todo esto, pero hay que estar concentrados en qué dice la palabra, qué señales vendrán antes del fin, qué va a pasar antes del final de todos los tiempos. Eso es lo que les está diciendo a Pablo. Pablo les muestra del versículo 3 al versículo 7 cómo va a ser la venida, qué va a pasar antes. Y el versículo 8 al versículo 11 les dice, y entonces, o sea, después de que hayan pasado unas cosas, entonces va a venir. Entonces, ciertamente el mundo se va a acabar, ciertamente el tiempo del juicio va a venir, pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, no tenemos que alarmarnos. La venida de Cristo no tiene que ser un motivo de susto, de pánico, no, debe ser un tiempo de confiar, un tiempo de tener los ojos abiertos para ver las señales, lo que está pasando en el mundo, para ver cuándo se levanta el anticristo y entonces saber que el día vendrá. Pero también es una oportunidad para que tú y yo vivamos a la manera de Dios. Cuando nosotros los hijos de Dios vivimos a la manera de Dios, vivimos conforme a lo que nos dice la palabra que debemos vivir, no nos debe asustar que Él venga.
que sea el tiempo final. Al contrario, debe ser un motivo de gozo porque decimos, vamos a estar con Él, ¿cierto? Así que la reflexión de esta mañana o el resumen de la reflexión es, no te alarmes, va a venir un fin, pero confiemos que si vivimos a la manera de Dios, si vivimos en el camino del Señor, Él nos va a guardar y eso quiere decir que estaremos muy pronto a encontrarnos con Él, a disfrutar de su linda presencia. Esa es la reflexión y lo que aprendo esta mañana de la palabra de Dios. Bueno, eso es todo por ahora. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros. Somos el Ministerio Vida Nueva, formando verdaderos discípulos. Hasta pronto.